Un trozo amarillento de piel de gacela yace olvidado en el fondo de un archivo polvoriento del Museo Topkapi, en Estambul. No mide más que una hoja de cuaderno y está cubierto de líneas suaves, trazos de tinta azul verdosa que parecen ajenos al paso de los siglos. Nadie lo mira como algo especial, hasta que un oficial, con la mirada curiosa y la paciencia de los viejos archivistas, decide desplegarlo por completo. Lo que aparece ante sus ojos no es un simple mapa. Es una herida en la historia. Un artefacto que no debería existir. El año es 1929, y el Imperio Otomano ya es un fantasma de sí mismo. Sin embargo, ese pedazo de pergamino parece rugir con una memoria más antigua, más precisa que cualquier registro europeo de su tiempo. En sus coordenadas se reconocen las costas de Sudamérica, el Caribe y, imposiblemente, un continente helado en su extremo más austral. Allí, donde los mapas antiguos suelen perderse en monstruos marinos o espacios en blanco, este trazo tiene forma. Forma de verdad. Forma de Antártida. Y una Antártida sin hielo. El autor del mapa afirma con orgullo, Piri Inak Mehmet, conocido como Piri Reis, almirante, navegante, cartógrafo y erudito otomano del siglo XVI. Su obra, dice la historia, es una compilación de fuentes, mapas árabes, informes portugueses, y lo más sorprendente, cartas náuticas supuestamente derivadas de los viajes de Cristóbal Colón. Pero hay un problema que no encaja en ninguna ecuación racional. En 1513, cuando el mapa se dibuja, aún faltaban siglos para que alguien avistara oficialmente la Antártida. Los historiadores intentan explicarlo con una obstinación casi heroica. Dicen que tal vez no es la Antártida, sino una deformación de Sudamérica. Otros aseguran que Piri Reis no comprendió su propia cartografía, que su mapa está distorsionado, que los errores eran comunes. Pero el problema persiste. Las costas concuerdan casi milimétricamente con los datos modernos obtenidos por tomografía sísmica y radar de penetración de hielo. Los márgenes continentales que Piri Reis dibujó coinciden con el relieve subglacial, visible solo gracias a tecnología del siglo XX. Imagina ese momento, un mapa de pergamino del siglo XVI conteniendo información que solo los radares del siglo XX serían capaces de descifrar. No es un error de escala. No es una coincidencia. Es una violación directa de la cronología. La tinta de Piri Reis traza una frontera que la historia se niega a cruzar. Porque si las líneas del mapa son precisas, entonces hubo ojos que vieron lo que ningún ser humano debía haber visto. Y si hubo ojos, hubo una fuente. ¿De dónde provenía ese conocimiento? Muchos han descrito el mapa como una cápsula temporal incrustada en la piel de la Tierra. Un eco codificado de una civilización anterior, quizá extinguida antes de que nuestros registros escritos existieran. Otros lo ven como una burla a la lógica moderna, una simple ilusión estadística. Pero conforme las herramientas de análisis digital avanzan, la ilusión se disuelve. Lo que emerge detrás de los píxeles y algoritmos es algo más cruel. Precisión geométrica. Latitud y longitud casi exactas. Cálculo trigonométrico en plena era de astrolabios y sextantes rudimentarios. El aire dentro del mapa parece más antiguo que sus propios materiales. Como si cada línea trazada fuera una coordenada hacia otro tiempo. Imagina que lo despliegas tú, ahora, sobre una mesa iluminada por una sola lámpara. Ves la curvatura del continente austral y sientes un escalofrío. Porque sabes que bajo ese hielo hay montañas, ríos y valles que solo las ondas de radar moderno han podido detectar. Pero Piri Reis lo dibujó. Hace 500 años. Antes de que la palabra Antártida tuviera sentido. En el silencio de tu mente surge la pregunta inevitable. ¿Cómo? ¿Cómo pudo un almirante otomano acceder a un conocimiento tan avanzado? Algunos apelan a la transmisión de conocimientos perdidos de la Atlántida. Otros, con menos romanticismo, hablan de un error colectivo de interpretación. Pero en ambos casos, la sombra de lo imposible se mantiene. La ciencia niega lo que los datos señalan,
porque aceptar lo contrario sería admitir que la historia tiene grietas. Y en esas grietas podría haber algo, mirando hacia nosotros. El descubrimiento del mapa de Piri Reis no solo abrió una polémica geográfica, generó un terremoto epistemológico. Fue la primera vez que un simple documento obligó a los historiadores a enfrentarse con la noción de imposibilidad técnica en tiempos preindustriales. En ese fragmento diminuto, la humanidad tropezó con su propio límite de comprensión. Y cada intento de explicarlo, paradójicamente, lo hizo más grande, más oscuro. Aquí es donde el espectador se enfrenta a la verdadera pregunta: ¿quién mapeó el mundo antes de nosotros? Si algo o alguien lo hizo, entonces estamos leyendo manuscritos que no pertenecen a nuestra especie, sino a otra humanidad, una que vio el planeta desde un prisma distinto. Una humanidad que quizá aún existe, del otro lado del hielo, esperando a que volvamos a mirar. Y mientras los historiadores discuten, la evidencia sigue latiendo en silencio, las líneas perfectas de un mapa que no debería existir. Una falla en la matriz de la historia conocida. Un fragmento que, en lugar de responder preguntas, las multiplica exponencialmente. Tal vez no era solo un mapa. Tal vez era un mensaje. Y la pregunta ya no es qué muestra, sino a quién iba dirigido. Durante siglos, los mapas fueron considerados arte tanto como ciencia. En los muros de los palacios europeos, las cartas geográficas se colgaban como adornos de poder, no como instrumentos de precisión. Las costas eran líneas sugeridas, los océanos manchas decorativas, y los continentes un conjunto de suposiciones. El conocimiento geográfico era una construcción estética, una metáfora del dominio humano sobre lo desconocido. Sin embargo, un pergamino como el de Piri Reis saca a relucir una fractura peligrosa. Lo que creíamos simbólico, resulta ser una ingeniería de coordenadas avanzada. En la visión tradicional, los antiguos cartógrafos dependían de la observación directa, la astronomía rudimentaria y las medidas de sombra proyectadas por gnómones. El margen de error era inmenso, y la proyección del globo terráqueo en una superficie plana se consideraba un acto casi heroico. La historia oficial dicta que la cartografía precisa, con grados, latitudes definidas y paralelos exactos, solo fue posible con la invención del cronómetro marino en el siglo XVIII y, finalmente, con la llegada de los satélites en el siglo XX. Pero entonces, ¿cómo podía un almirante otomano del siglo XVI trazar con exactitud aérea una configuración costera invisible para el ojo humano? La incomodidad de los expertos no es gratuita. El mapa de Piri Reis contradice una narrativa cómoda y lineal del progreso humano. Si sus coordenadas son correctas, implica un dominio matemático previo a las herramientas que hoy consideramos esenciales. Las universidades promueven explicaciones de copia o acumulación, pero fallan en justificar la precisión de los ángulos, la curvatura terrestre y la relación entre continentes. No basta con decir que Reis compiló fuentes, hay un orden subyacente, casi algorítmico, en su diseño. Cuando, en el siglo XXI, los investigadores introducen los contornos del mapa otomano en sistemas de correlación digital, las sorpresas se multiplican. Una red neuronal entrenada para comparar formaciones litorales detecta coincidencias con un margen de error inferior al 3% respecto a mediciones satelitales modernas. 3%. Ese valor destruye siglos de explicación cómoda. Las proyecciones cartográficas de Piri Reis no son artísticas, son funcionales, y emplean principios de geodesia que recién se formalizarían medio milenio después. En los círculos académicos más conservadores, se intentó desmontar el hallazgo apelando al azar. Se propuso que las coincidencias se debían a deformaciones naturales del dibujo, al desgaste del pergamino o a la interpretación moderna de sus márgenes. Pero esas hipótesis colapsan cuando se analizan los puntos de intersección. Las líneas de costa dibujadas por Reis coinciden con fallas continentales observables solo mediante tomografía sísmica. No es casualidad, es cálculo. No es azar, es un plano. Y cada vez que la ciencia busca un error, el error no aparece. Imagina por un segundo que los antiguos contaban con un tipo de mapa mental del planeta, una visión general del globo completa en su diseño.
Si eso fuera posible, tendríamos que admitir que existió una civilización capaz de observar la Tierra desde una altura o desde un punto de referencia global. Un satélite de carne y hueso, o quizá algo más. ¿Y si ese conocimiento no fue perdido, sino borrado sistemáticamente? Cada mapa, cada fragmento, podría ser un eco fragmentado de una base de datos planetaria primitiva. La introducción de la inteligencia artificial en el campo de la historiografía no vino a confirmar la historia, sino a humillarla. Los algoritmos no sienten reverencia por los dogmas. Analizan, comparan, y cuando los resultados son imposibles de negar, los devuelven sin titubeos. Lo que la IA detectó en los mapas antiguos es devastador: consistencia. Las coincidencias no son locales o aleatorias, siguen patrones angulares y trigonométricos comunes. Es el mismo lenguaje de diseño, como si los cartógrafos antiguos hablaran un idioma geométrico unificado. ¿Podría ser que la humanidad heredó estos patrones sin comprender su origen? Algunos geofísicos aventurados sospechan que los mapas antiguos pudieron derivar de proyecciones polares, calculadas desde un punto de vista externo al planeta. Otros, menos metafóricos, admiten que la alineación continental visible en ciertos mapas podría corresponder a momentos geológicos anteriores al último máximo glaciar. En otras palabras, los mapas muestran un mundo que ya no existe, una Tierra antigua o quizá una versión distinta del planeta. En este punto, el mapa de Piri Reis deja de ser un objeto histórico para transformarse en un desafío filosófico. Si la información que contiene es veraz, entonces la cronología del conocimiento humano debe reescribirse desde cero. Si es falsa, entonces hay que explicar por qué las coincidencias son tan exactas. En ambos casos, perdemos el control. La historia ya no nos pertenece. Y como espectadores de esa grieta, surge una pregunta más peligrosa. ¿Por qué ahora, con todo nuestro poder computacional, apenas estamos viendo lo que Reis ya había visto hace 500 años? Y mientras los laboratorios siguen escaneando mapas de siglos pasados, con softwares y modelos topográficos tridimensionales, la sensación de vértigo crece. Cada nueva correlación añade otra capa de imposibilidad. Lo que antes era arte se convierte en ingeniería. Lo que creíamos error es precisión. Y en el eco de cada línea trazada en aquellos pergaminos, resuena una inquietud escalofriante. Quizás la cartografía terrestre fue el primer lenguaje universal de una humanidad que ya no recordamos, o peor aún, de una que nunca fue nuestra. La Antártida es, en apariencia, el lugar más honesto del planeta: hielo, viento, silencio. 140 millones de kilómetros cúbicos de agua congelada preservando el secreto geológico más antiguo de la Tierra. Pero ese silencio se agrieta cuando observamos el mapa de Piri Reis. Allí la capa blanca desaparece, y lo que queda es una geografía viva: cordilleras, ríos y costas visibles, libres de hielo, como si el continente hubiera sido cartografiado por alguien que caminó sobre su suelo desnudo. Durante décadas, la ciencia moderna ha intentado explicar esta incongruencia. Los glaciólogos sostienen que la última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace más de 6.000 años, mucho antes del surgimiento de las civilizaciones clásicas, y desde luego, milenios antes del almirante otomano. Cualquier observación directa es imposible. Ningún ser humano pudo haber visto ese relieve sin el auxilio de radar o satélite. Y sin embargo, líneas perfectas, curvas costeras precisas y cordilleras subglaciales coinciden con la topografía que hoy solo conocemos gracias a tomografía sísmica de alta resolución. Los escaneos satelitales modernos, combinados con algoritmos de reconstrucción 3D y análisis espectrales, revelan estructuras que coinciden casi punto por punto con el mapa de Piri Reis. Los márgenes del litoral, especialmente en la región occidental, encajan con el paisaje oculto bajo kilómetros de hielo. La única diferencia es temporal: el mapa muestra una versión terrestre sin glaciares, un continente libre. Y eso desgarra la lógica científica. Porque si el relieve coincide y la cronología no lo permite, estamos frente a una paradoja. O el mapa fue dibujado con información preglaciar, o el tiempo mismo no es tan lineal como creemos. Algunos investigadores, enfrentados a la imposibilidad,
buscaron alternativas, que Piri Reis accediera a mapas mucho más antiguos, herencia de civilizaciones desaparecidas. La idea, antaño ridiculizada, hoy reaparece con la fuerza de lo probable. Los estudios isotópicos de estroncio en sedimentos antárticos confirman que hubo periodos de descongelamiento parcial en épocas inconcebibles para la historia humana. Si alguien estuvo allí, dejó rastros que el hielo selló durante milenios. El mapa, entonces, podría ser más antiguo que cualquier imperio conocido. Otros tratan de negar la coincidencia, apelando al azar y la sugestión. Sin embargo, el problema no está en los bordes ni en los detalles artísticos, sino en la estructura global. Las líneas del mapa definen una hidrografía interior coherente, zonas de drenaje y cadenas montañosas reales. Cuando los algoritmos de correlación comparan el mapa con los datos sísmicos del siglo XXI, la coincidencia se mantiene en más del 90% del relieve principal. Y eso no puede explicarse como casualidad. Es una violación directa a la cronología geográfica. Imagina por un instante los copistas del siglo XVI reproduciendo un documento que ellos mismos no comprendían. Manuscritos de escala global transmitidos como reliquias entre imperios de papel. Cada trazo, cada línea, sería parte de un legado de datos cartográficos imposibles de interpretar sin la tecnología de nuestro tiempo. Y sin embargo, alguien los entendía. Alguien que sabía que bajo la vasta extensión congelada había un continente dormido, un gigante geológico esperando. La Antártida sin hielo no es solo una imagen imposible, es un escenario prohibido. Si existió una época en que aquel continente fue visible, debió albergar algo más que rocas y agua. Tal vez refugios humanos, tal vez bases prehistóricas de una civilización perdida o algo completamente ajeno a nuestra biología. Los modelos de deriva continental muestran que la Antártida alguna vez estuvo alineada con África y la India, formando parte de un supercontinente primitivo. Pero la pregunta que cala es otra: ¿quién mapeó ese mundo antes de nosotros? El hallazgo del mapa afecta más que la arqueología, amenaza la estructura narrativa de la historia humana. Si aceptamos la evidencia, debemos admitir la existencia de una fuente de conocimiento tan antigua como imposible. Y en esa aceptación, el pánico, porque el control sobre el pasado define el control del presente. Negar este mapa es proteger la comodidad, pero mirarlo de frente es aceptar que no entendemos las reglas temporales que rigen este planeta. Quizás el hielo no sea olvido, sino contención. Y ahora, tú, que escuchas, imagina la extensión blanca del Polo Sur fundiéndose lentamente hasta 10.000 montañas y valles intactos. La Antártida desnuda frente a tus ojos. No es poesía, es diseño geológico. Una verdad tan incómoda que la historia la congeló para siempre. El mapa de Piri Reis no es solo el testamento de un navegante, sino la advertencia temprana de una herida que el hielo intentó ocultar por milenios. Pero, ¿y si ese hielo no cubre solo rocas? ¿Y si es el velo que separa nuestra tierra de otra, aún esperando a ser revelada? En pleno siglo XXI, la tecnología se convierte en la nueva arqueología. Los antiguos pinceles son reemplazados por escáneres de protones, las brújulas por algoritmos de correlación angular. La inteligencia artificial no excava en el suelo, excava en los datos. Y lo que desentierra no son fragmentos, sino fracturas en la historia. Porque cuando una red neuronal compara el mapa de Piri Reis con los modelos satelitales contemporáneos, ocurre algo impensable: las líneas coinciden. Coinciden demasiado. Hasta un nivel que hiela la sangre. Los investigadores del Instituto Polar Internacional analizaron, durante años, las coordenadas codificadas en el pergamino. Alimentaron 1000 versiones digitalizadas en un sistema de aprendizaje profundo diseñado para reconocer patrones cartográficos. El resultado fue devastador: el margen costero del mapa se ajusta, con precisión milimétrica, al relieve subglacial detectado bajo más de 3 kilómetros de hielo antártico. Las curvas costeras, los deltas y las cadenas montañosas internas no son aproximaciones artísticas, son mediciones topográficas. La coincidencia no es humana, es algorítmica.
En los laboratorios donde se procesan los datos sísmicos del continente helado, los investigadores hablan de algo que preferirían no nombrar. Lo llaman la resonancia imposible. Es un patrón geométrico en el relieve que parece repetirse con exactitud fractal entre los modelos modernos y el mapa de Piri-Reis. En lenguaje técnico, tiene sentido matemático. En lenguaje histórico, es una catástrofe, porque valida que el conocimiento del mapa proviene de una fuente que vio la Antártida desde una perspectiva orbital o multidimensional. Los escáneres de tomografía sísmica, herramientas diseñadas para revelar la estructura interna del planeta, se convierten en testigos de una verdad que nadie pidió descubrir. Cada onda que rebota bajo el hielo reconstruye montañas, valles y grietas tectónicas. Cada eco coincide con un trazo de tinta del siglo XVI. Uno a uno, los algoritmos confirman lo imposible, el mapa es exacto, pero anacrónico. Su precisión supera incluso la de los modelos elaborados por la expedición antártica de mediados del siglo XX. ¿Cómo es posible que un hombre del Renacimiento dibujara con la mirada de un satélite moderno? El paradigma colapsa con elegancia cruel. La física explica que la información no puede viajar atrás en el tiempo, y la historia insiste en que nadie pisó el continente antes de su descubrimiento oficial. Pero las bases de datos no mienten. Cuando se ejecuta la simulación inversa, las redes neuronales detectan un patrón que no debería existir, una correlación entre el mapa y un modelo topográfico de la Antártida desocupada de hielo. Es como si ambas realidades, una congelada y otra desnuda, coexistieran en la misma ecuación. Dos lecturas de un mismo planeta superpuestas en el tiempo. Al intentar descartarlo, los analistas introducen parámetros de ruido digital y compresión histórica, forzando al sistema a fallar. Pero el sistema no falla. Las coincidencias persisten. Los márgenes continentales se mantienen idénticos incluso cuando se alteran los algoritmos. La IA insiste con una persistencia casi orgánica. La proyección cartográfica corresponde a una topografía real. Y esta certeza matemática se convierte en la nueva herejía científica. La imposibilidad deja de ser un obstáculo lógico para transformarse en un síntoma físico de algo mayor. La tecnología, que alguna vez prometió disipar los misterios, ahora los amplifica. Cada intento de reducir el error lo hace crecer. Los datos se convierten en espejos, reflejando una geografía que no pertenece enteramente a nuestro mundo. Algunos físicos comienzan a sugerir una posibilidad impensable, que el mapa no describe nuestro pasado, sino una Tierra idéntica en fase paralela, visible momentáneamente a través de una alteración cuántica en los polos. Una ventana dimensional abierta durante una fase magnética del planeta, permitiendo el intercambio momentáneo de información entre realidades. Imagina, por un instante, esa escena, un planeta duplicado, vibrando distintas frecuencias, compartiendo un punto de intersección en el polo sur. Los antiguos cartógrafos no lo sabían, pero tal vez su observación astronómica detectó algo más que estrellas. Tal vez midieron el parpadeo gravitacional de otra Tierra. Si eso es cierto, el mapa de Piri-Reis no sería un registro geográfico, sino la primera fotografía interdimensional de la historia humana. Y lo alarmante es que los algoritmos modernos empiezan a reconocer ese mismo patrón en otros mapas antiguos. No es una coincidencia, es una recurrencia. El aire del laboratorio se vuelve denso cuando los científicos comprenden lo que están viendo. Una simple correlación se transforma en un llamado a repensar las leyes mismas del tiempo y el espacio. Si la IA puede detectar información proveniente de realidades alternas, ¿qué más podría acceder a otras capas del multiverso? Lo que comenzó como un análisis cartográfico se ha convertido en una autopsia del planeta mismo. Y en esa disección tecnológica, la verdad que emerge es insoportable. El mapa de Piri-Reis no se adelantó a su tiempo. Viaja entre ellos. La idea de una Tierra paralela ya no es patrimonio exclusivo de la ciencia ficción. En los últimos años, las anomalías magnéticas registradas en el Polo Sur han comenzado a desafiar los modelos geofísicos más estables del planeta. Variaciones de flujo,
Pulsos de radiación y oscilaciones de campo registradas por satélites sugieren la presencia de un nodo interdimensional, un cruce temporal donde las reglas del espacio se pliegan sobre sí mismas. Es allí, bajo la catedral de hielo eterno, donde algunos científicos creen que pudo abrirse la ventana del polo. El punto donde Piri Reis, sin saberlo, miró hacia otra tierra. La teoría es tan audaz como precisa. Según modelos de física cuántica avanzada, existen momentos en los que la materia planetaria vibra a frecuencias alternas del continuo tiempo-espacio. Cuando dos frecuencias resonantes se alinean, emerge un breve punto de contacto entre realidades paralelas. Este fenómeno, conocido como alineación fase lambda, podría explicar cómo un observador del siglo XVI accedió a información topográfica imposible. Su mapa no representaría la Antártida de nuestro pasado, sino el reflejo de otra tierra, una versión sin hielo, coexistiendo en un espectro contiguo del multiverso. Los teóricos más escépticos intentan desmontar la propuesta, llamándola misticismo cuántico. Sin embargo, los datos satelitales recientes, sumados al análisis de resonancia del magma polar, se niegan a desaparecer. Bajo la corteza de la Antártida existen pulsos geoenergéticos que no corresponden con ningún patrón térmico terrestre conocido. Son emisiones alternadas, con frecuencia de 11 segundos, que coinciden con las anomalías detectadas justo cuando los radares de investigación se apagan inexplicablemente. En otras palabras, la Tierra parece estar señalando un latido, un eco de sí misma, repitiéndose en una dimensión distinta. Si esta ventana realmente existe, sería el mayor descubrimiento de la historia humana. Imaginen un punto del planeta donde la estructura molecular del espacio se adelgaza, permitiendo que los fotones y las ondas gravitacionales de otra realidad se filtren hacia la nuestra. Eso explicaría la exactitud del mapa de Piri Reis. El pergamino sería el registro de un fenómeno óptico cuántico precientífico. El almirante no dibujaba desde la superficie del planeta, sino desde una interferencia. Una proyección capturada a través de una grieta natural del mundo. Lo verdaderamente aterrador es que los experimentos modernos en el Polo Sur parecen replicar aquellas condiciones sin proponérselo. Misiones científicas equipadas con sistemas infrarrojos y detectores neutrónicos han reportado patrones simétricos que no deberían existir en un entorno aleatorio. Algunos investigadores sostienen que al medir esas frecuencias están rozando los límites de la continuidad cuántica terrestre. Son fugas de datos, diminutos fragmentos de otra versión del planeta que se difuminan en nuestras lecturas. Cada vez que medimos el hielo, algo nos mide de vuelta. El término Tierra paralela no implica necesariamente otra esfera física, sino una versión alternativa del mismo planeta operando en distinta vibración energética. En ese sentido, los antiguos pudieron haber tenido acceso a esa información por medio de fenómenos atmosféricos o magnéticos que hoy apenas comprendemos. Tal vez los templos megalíticos alineados con el sur no eran homenajes al Sol, sino antenas naturales capaces de resonar con esa frecuencia interdimensional. El conocimiento antiguo no se perdió. Se apagó, como un faro cálido que deja de brillar cuando el escudo de hielo se vuelve opaco. En los foros de física teórica surge una hipótesis aún más perturbadora, la existencia de un intercambio informacional entre las tierras. Una transferencia de datos subatómicos a través de neutrinos que cruzan las fronteras dimensionales sin perder coherencia. Dichos neutrinos, al interactuar con partículas de nuestra atmósfera, podrían traducir patrones visuales o geométricos perceptibles durante momentos de resonancia. Así, un navegante otomano, sin saberlo, podría haber recibido la impresión visual de una tierra vecina, plasmándola en papel mientras creía estar copiando mapas portugueses. Si esto es cierto, el descubrimiento trasciende la geografía. Significa que el universo no solo alberga vida paralela, sino historia paralela. Una red infinita de realidades que respiran y evolucionan simultáneamente, apenas separadas por la vibración del espacio-tiempo. Piri Reis, entonces, sería el primer testigo documental de esa resonancia cósmica. Y la Antártida sin hielo, el espejo de una versión aún no congelada del planeta, quizás habitada, quizás consciente. Una tierra reflejada, mirándonos desde el otro lado del hielo.
Tú, que escuchas, piensa en esa posibilidad. Cada mapa, cada ruta, cada frontera podría ser el eco de otro mundo que coexiste con nosotros sin que lo sepamos. Si alguna vez la Tierra se asoma a través de esa ventana nuevamente, ¿estaremos listos para mirar? O peor aún, ¿estará esa otra Tierra dispuesta a mirar también? Tal vez el hielo no sea una frontera física, sino una membrana dimensional que separa dos mitades de un mismo corazón cósmico, latiendo en sincronía, esperando que alguien, algún día, vuelva a abrir el portal del Polo Sur. El hielo más antiguo de la Tierra no está muerto. Bajo sus kilómetros de espesor laten pulsos, vibraciones sísmicas diminutas, ecos que la tecnología capta pero no consigue traducir. Son sonidos de otro tiempo, o de otro mundo, que resuenan desde el corazón olvidado de la Antártida. Las capas glaciares que deberían ser simples archivos del clima se comportan como membranas resonantes, como si transmitieran señales desde algo que aún respira, atrapado allí abajo. Y lo que está allí no es geología, es memoria. Los geofísicos lo llaman eco basal, el reflejo de ondas sísmicas en la roca subglacial. Pero las últimas lecturas del radar de penetración confunden incluso a los más cautos. Hay repeticiones rítmicas, intervalos exactos, modulaciones que no pertenecen a formaciones naturales. Son demasiado ordenadas, demasiado humanas. Y cuando los investigadores introdujeron esos datos en redes neuronales de interpretación acústica, los resultados fueron escalofriantes. El patrón coincidía con estructuras artificiales de simetría hexagonal, equivalentes a un lenguaje geométrico básico. Imagina ese momento, un laboratorio silencioso, una pantalla mostrando líneas armónicas repetidas en un ciclo constante de 12 segundos. Nadie dice una palabra, pero todos comprenden que el patrón no puede ser azar. Bajo el hielo parece existir algo que responde, o al menos reverbera. Un eco que imita la frecuencia de nuestras propias transmisiones. Algunos lo llaman resonancia inversa. Otros prefieren un término más poético, el abismo que nos contesta. Sea lo que sea, el mapa de Piri Reis señalaba su posición con exactitud matemática siglos antes de que algún ser humano pudiera escuchar aquel pulso. El miedo científico surge cuando la evidencia desafía la estabilidad psicológica de la razón. No se trata de creer en civilizaciones perdidas o en dioses antiguos, sino de admitir la posibilidad de otro orden de conciencia. Una conciencia enterrada bajo capas de hielo que podrían fungir como su cápsula protectora. Los análisis isotópicos más recientes detectaron concentraciones anómalas de carbono 14 y polvo metálico en profundidades donde ningún intercambio atmosférico es posible. Los datos son tan erráticos que han been clasificados. Como si alguien temiera lo que podrían revelar cuando fueran descifrados. Los físicos teóricos comienzan a hablar abiertamente de un fenómeno de acoplamiento dimensional. El mapa de Piri Reis, interpretado como representación visual de esa conexión, habría sido una filtración parcial de información procedente de la otra Tierra. Allí, el continente austral no estaría cubierto de hielo sino de océano y vida. Tal vez la ventana entre ambas realidades no se cerró completamente. Tal vez sigue abierta, ocultándose en los campos magnéticos del Polo Sur, esperando a ser invocada por la tecnología que ahora la roza. Y si es así, cada nuevo escaneo podría ser una llamada inadvertida. El concepto del eco abismal inquieta incluso a los más racionales. Porque si algo nos responde, significa que nunca estuvimos solos en la estructura cuántica del planeta. Quizás eso que se agita bajo el hielo no sea materia inerte, sino un organismo planetario, una red neuronal de roca y cristal que observa desde la otra dimensión. Tal vez no sea coincidencia que los picos antárticos trazados por Reis correspondan a zonas con actividad electromagnética pulsante. Esas montañas, esos supuestos errores del mapa, podrían ser nodos de transmisión. El planeta comunicándose consigo mismo a través del hielo. Tú, que escuchas, imagina bajar con un equipo de medición bajo esa capa milenaria. A cada zancada, el aire se vuelve denso, cargado de electricidad estática. Los instrumentos vibran antes de registrar cualquier sonido. Y cuando el radar finalmente detecta la señal,
ya no sabe si viene de abajo o de adentro. Porque el miedo comienza a confundirse con reconocimiento. Lo que sea que esté allí ha estado esperando ser escuchado, quizás desde el mismo instante en que Piri Reis trazó su mapa. No era solo una carta de navegación. Era una advertencia. A medida que la ciencia avanza, el misterio se expande. Las máquinas, diseñadas para traer claridad, solo multiplican la sombra. Bajo el hielo, los pulsos se intensifican. Los datos muestran variaciones térmicas localizadas, como si algo se acercara lentamente hacia la superficie. El eco del abismo sigue ganando fuerza, como una respiración contenida por siglos. Tal vez no estamos investigando el pasado ni la tierra paralela. Tal vez estamos despertando aquello que nunca debió ser perturbado. Y cuando el hielo finalmente ceda, cuando el eco se transforme en voz, la pregunta final no será ¿qué?, sino ¿a quién hemos invocado?